José, con respecto al bautismo, hay una idea que puede aclarar de pronto la situación de la edad promedio en la que una persona puede ser bautizada. Bueno, José, bíblicamente no hay una edad, o sea, ni el Señor Jesucristo ni ninguno de los apóstoles especificó que una persona debía bautizarse a tal edad. Se toman algunas referencias, a veces de costumbres judías, y también se toma como referencia la edad, porque sí se registra la edad a la que se bautizó el Señor Jesucristo. El evangelista Lucas registra que tenía 30 años. Entonces algunas personas tratan como de tomar de ahí, no, que debe ser a esta o aquella, pero la Biblia no registra la edad. En el caso del Señor Jesús, se registra porque, así como hablamos en la charla anterior, que el Señor Jesús nació en tiempo de la ley y vivió en la ley, él debía sujetarse a ciertas costumbres. Y en Israel, los 30 años son la edad como en la que alguien pasa a ser hombre, en la que se convierte como en una persona que ya tiene autonomía dentro de la sinagoga. Ya se le permite participar de la liturgia, del culto. Por eso es que entendemos que Jesús se bautizó a esta edad y es registrado por el evangelista Lucas. En la charla anterior, por ejemplo, hablamos del por qué Jesús se bautizó y todas estas cosas. Dado a que muchos argumentan de pronto que la edad debería ser los 30 años, porque Jesús se bautizó a los 30, para el inicio como tal de su ministerio, aclarando un poco de que nosotros como cristianos evangélicos, como protestantes, no bautizamos niños. De hecho, no los bautizamos porque ellos como tal no tienen conciencia para tomar una decisión tan seria como es esto. Dado que esta charla es como para hablar acerca de la importancia del bautismo, de la vida del ser humano, que queremos aclarar también la edad promedio en la que la persona se puede bautizar. Influye la madurez, la capacidad de raciocinio que tiene la persona para tomar esta decisión, dado a que no se puede bautizar a una persona inmadura, ya que no sabe qué decisión está tomando, aclarando de que el bautismo es un compromiso con Dios, un compromiso que es para toda la vida y que un niño no está en la capacidad de tomar una decisión tan seria como esta. Tienes razón, José. Porque es que el debate no se presenta solo con los 30 años. Ahora que tú mencionas niños, voy a otro punto ahí, porque es que algunos argumentan que a los 12 o a partir de los 12 ya se puede bautizar una persona, pero eso lo toman de algo también judío. Es que a partir de la Edad Media, las diferentes líneas judías, sea la sefaradí, la ashkenazí, ellos tienen una costumbre que es como presentar a los niños a los 12 y 13 años. Está claro un poco. En el caso de los varones, se hace una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Así, lo hacen a los 13 años. Y en el caso de las niñas, que se llama el Bat Mitzvah, lo hacen a los 12 años. Y a partir de ahí, ya ellos son responsables de sus actos, según la ley de Dios. Esta ceremonia, bueno, leen la Torá, hacen, bueno, ciertos ritos que ellos hacen, y ya a partir de ahí lo consideran responsable de lo que él hace con respecto a su actitud referente a la ley. Pero esto es una costumbre judía, que entre otras cosas ni siquiera es un mandamiento de Dios. Es una costumbre que se adoptó por allá después del año 400, después del, por el año 1800, algo así, y ha venido hasta la fecha en el pueblo judío, claro está. Pero no significa que nosotros acá los gentiles vamos a tomar esta edad como referencia, sino que tenemos que ver que el niño judío es instruido tanto en la ley, o sea, en la Tanaj, como en las otras costumbres adicionales que tiene el pueblo judío. Ya él tiene una mentalidad, ya él sabe que él pertenece a un pueblo, que él debe adorar a un Dios, pero en este caso nosotros, que recibimos personas que de pronto nunca han tenido contacto con la palabra, no podemos decir que los 12 años es una edad. Aquí hablamos de un asunto como de madurez, Y miremos, por ejemplo, el caso del matrimonio. Una persona no se casa a los 12 años, no se casa a los 10 años. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que un niño no se enamora.
sino que se encapricha. No sabe lo que quiere todavía. No sabe lo que quiere. Un niño que supuestamente está enamorado, si no estás encaprichado, y digamos que entra en una relación con una persona, cuando llegue posiblemente a la adolescencia va a querer separarse o va a querer de pronto tener otra pareja. ¿Por qué? Porque ya está entrando en madurez y dice, ¿yo por qué me casé con esta persona o con esta otra? Yo debía esperar, debía hacer esto. Entonces, en el bautismo es lo mismo. Tú decías ahorita que esto es un compromiso serio. Que esto es un compromiso serio. Entonces, yo no voy a tomar una decisión de ser cristiano toda la vida, porque eso es lo que decidimos. Ser de Dios, ser apartado, ser consagrado a Dios. Cuando nos bautizamos, eso es lo que estamos decidiendo. A una edad de 10 años o 12 años. Pienso yo, eso sí, particularmente yo, no lo dice la Biblia, lo dice el hermano José Berrío, que una edad promedio, porque aquí estamos hablando de edad mínima, podríamos estar hablando entre 14 y 15 años. Eso dependiendo también de otros factores, de factores de madurez. Hay gente que madura primero que otra. Y con respecto a lo que hablabas de los niños, claro que no. La iglesia cristiana, evangélica, protestante, no bautiza niños. Y hablábamos en la charla pasada y decíamos, bueno, en el bautismo hay confesión de pecados. Amén. Uno debe, antes de bautizarse, confesar sus errores. ¿Y qué va a confesar un niño? Él todavía no ha cometido pecados. Él viene con la naturaleza pecadora, claro que sí. Él no sabe ni lo que es bautismo. Él no sabe ni lo que es bautismo. Entonces, él no puede tomar una decisión cuando es bebé. Si no la puede tomar a los 10, 11 años, mucho menos de bebé. Por eso nosotros no bautizamos niños. Es bastante bueno el tema que estamos tocando, dado a que mencionaste una palabra clave. Son bebés. Claro. Son bebés. Se está viendo hoy por hoy dentro de la iglesia cristiana evangélica, muchos pastores están cometiendo el error que están bautizando bebés espirituales, espiritualmente hablando. ¿Qué es un bebé espiritual? La Biblia lo explica. Personas que son recientemente convertidas, recientemente apenas están asistiendo a la iglesia y se bautizan o las bautizan. Sí. Ha pasado muchos casos de que hay familias en las que entran en debate, incluso van, le reclaman a los pastores, le preguntan al pastor que no lo haga, que esto, porque de pronto su hijo, su sobrino, su hermano o su esposa, su esposo se quiere bautizar y lo que tiene yendo a la iglesia son una semana, 2 meses, 4 meses, 5 meses y ellos saben perfectamente de que todavía no tiene cambio, de que no lo ven como, o sea, ven que es muy prematuro el hecho de querer bautizarse y que un pastor lo vaya a bautizar. Es decir, son bebés espiritualmente hablando. Y hay que tener en cuenta esto también, de que estamos hablando de la edad promedio física para bautizar a una persona. Pero también tenemos que hablar de la edad también espiritual, porque hay personas que están recién llegadas al evangelio y no podemos nosotros meterlas al agua, dado a que esto es una decisión para toda la vida. Hay personas que están apartadas y de pronto dice, ven acá, pero yo meditando, a mí me bautizaron y yo todavía no estaba preparado para bautizarme. De hecho, para bautizar a una persona tendríamos que darle instrucciones claras de lo que es el evangelio y después de lo que es el bautismo. O sea, primero presentarle lo que es el evangelio y ya después lo que es el bautismo, para que la persona, sea que se aparte, sea que no se aparte, tiene en su vida presente, hey, yo me bauticé. Yo tomé la decisión más importante de mi vida, porque en la charla pasada también tocamos el tema de que esto ha perdido solemnidad, ha perdido ese respeto, esa pasión que antes se tenía por esto, esta consagración que antes tenía el bautismo. Y ha sido por eso, porque muchas veces no se le está dando la charla o la instrucción que se le debe dar a una persona antes de ser bautizada, ya que cada quien se enfrenta con sus propias batallas. No nos digamos mentiras, José. Hay personas que llegan a la iglesia y de pronto se enamoran del piano. Así es. Se enamoran de la batería, se enamoran de la guacharaca, de la caja, se enamoran de querer aprender a predicar. Y ese enamoramiento, tarde que temprano, se pierde, se va a disminuir, va a... un capricho. Exacto. Claro. Y toca esperarlo a que él se enfrente a la realidad. Claro. Así es, José. Así es. Existe la madurez física. Y esa madurez, por eso te decía que había unos aspectos que había que mirar, porque hay personas que tienen 14, 20, 50, pero aún no están preparados para el bautismo. No hay una fecha
No hay una fecha de decir, no, es que tiene que durar 10 años, 5, 3, antes de ser bautizado. Pero sí deben haber unos frutos. Deben haber unos frutos de la persona. Coloco un ejemplo. Una persona llega con un problema de alcoholismo, por decir el caso. Y ya sabemos que ese es su fuerte, porque el ser humano, nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Pero siempre hay uno que otro pecado que son los que más afectan o son los que más seducen a X o Y personas. Y llegó con ese problema que era su problema estrella, por decirlo así, su problema principal. Y vemos que ya ha pasado un tiempo y él no ha mostrado tendencia a volver a eso. Ha dado fruto porque han pasado ciertas fiestas, ciertos eventos donde él de pronto ha estado y se ha abstenido de esto. Está dando fruto de que realmente quiere cambiar. Amén. Nosotros Hablabas un poco también de lo que es la charla o las clases para bautismo, clases bautismales, le decimos nosotros. Es necesario que se le den, no solo para explicarle qué es el bautismo, que es importante que se le haga, pero también para explicarle la doctrina básica cristiana. Porque muchas veces se bautizan, ya saben que es un pacto para toda la vida, pero luego se estrellan con cosas de la doctrina cuando ya llevan tiempo militando en este ejército. Cosas como que, por ejemplo, a veces personas que no le han dicho que el matrimonio es para toda la vida. Amén. Y entonces dice, bueno, ya yo me voy a dejar con él o con ella y nos vamos a divorciar, yo voy a ver qué es lo que hago. Un momentico, como que nunca le explicaron esa parte. Amén. O casos tan, que debería ser como tan obvio que se le explique, como por ejemplo la pornografía. No, pastor, lo que pasa es que yo veo pornografía, pero de vez en cuando eso no pasa nada, eso es normal, usted sabe que yo soy hombre y esto. Y nunca le explicaron de pronto que ver pornografía es equivalente a fornicar. Y se estrellan con esto, se estrellan con cosas como que incluso dentro de la relación sexual Amén. Hay cosas que son contra naturaleza, porque no se les explicaron desde el principio. Amén. Entonces es bueno que la persona se instruya, pero aparte de recibir la instrucción, porque a veces sí tiene, digamos, 1 año, 2 años, ya le dimos la instrucción, pero no estamos viendo el fruto. Amén. Como decía Juan, quieren venir a huir de la ira venidera. No, no es así. No es bautizándote, es dando frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, José, Juan lo aclara, y es que uno de los primeros frutos para una persona bautizarse es que ha mostrado un cambio en su manera en su estilo de vida. Y bíblicamente, para poder bautizar a una persona es porque ya no tiene su misma conducta, ya no ha mostrado de que quiere ser cristiano, de que es cristiano y que ha decidido entregarle su vida por el resto de su vida al Señor. Claro. Entonces vemos algo, y es que bíblicamente no hay una edad para bautizarla, no. Pero pasa lo siguiente: hay personas que llevan en la iglesia 10 años y no han sido bautizadas, y eso lo tocamos también en la charla que tuvimos anteriormente. Algunos por miedo, pero otros por que el pastor es muy responsable y sabe de que la persona, aunque lleva 10 años ahí en la iglesia, no está apta para entrar a las aguas. No está apta. Así es. Y dado a eso, también se presentan situaciones de que de pronto llega una persona, lleva 1 año en la iglesia, pero ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Y esa persona sí se puede bautizar. A esa persona sí se puede sumergir en agua y bautizarla, porque ha mostrado un cambio de verdad. Ajá. A diferencia de la que lleva 1 año, 10 años en la congregación. Por esto mismo se presentan, por ejemplo, situaciones como esta, como, qué sé yo, por poner un ejemplo simplemente, personas que prefieren poner a ministrar a la persona sin bautizarse, porque pastores que saben que el bautismo es delicado. Sí, claro. Y no, que no está bautizado, no, pero vamos a ponerlo, vamos a ponerla, no importa. ¿Y por qué no está bautizado? No, le pasa que yo no me he casado todavía, es decir, viven en fornicación y saben de que el bautismo no se puede llevar a cabo bajo esa circunstancia en la que vive la persona, dado que vive en fornicación. No, ya no está bautizada en fornicación, por eso no la han bautizado, pero vamos a ponerla a que coordine, a que cante la alabanza en la iglesia y la montamos así en el altar, sabiendo de que la persona está mal, y por eso no la puede, pues obviamente no puede ser bautizada porque está en fornicación, pues tampoco puede subirse en el altar. Aquí pasa algo.
Y tú hablas del tiempo, que personas que de pronto llevan 10 años, otros que llevan 1 año. Bueno, lo primero es aclarar la parte de la fecha, por decirlo así, o del tiempo. Ya dijimos que no hay un tiempo, con lo que tú dices es como grados de madurez. Exacto. Pero también debería haber una fecha mínima, por algo también que ocurre. También se ha comprobado científicamente que cuando dos personas se conocen, pueden mantener una máscara, lo que llamamos máscara, o sea, una conducta hipócrita. Amén. Durante un tiempo aproximado de 8 meses. Y ahí es cuando más o menos empiezan a revelar su verdadera personalidad. Incluso pasa entre los enamorados. De pronto el muchacho es agresivo, le gusta el puño, le gusta, y él sabe que ella no lo va a querer así, no lo va a aceptar así. Entonces, durante un tiempo aproximado de 8 meses, él va a fingir ser una persona amable, que controla la ira, que es cariñoso, Amén. pero luego, tarde o temprano, decir lo que realmente es. Conducta natural, lo que él es como tal. Dice por allá dicho que no importa cómo lo digas, nunca lograrás decir nada más que lo que eres. Amén. Entonces, en este caso debería fecha mínimo, y eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, una fecha mínima de aproximadamente 8 meses para bautizar a una persona. O sea, me parece a mí, José, que antes de ese tiempo es una imprudencia bautizar a alguien, Claro. porque todavía no hemos dejado de que muestre su verdadera personalidad. De pronto tiene una emoción, de pronto llegó el chico y le gusta una chica de la iglesia y está ahí como aparentando algo, Amén. o viceversa, la chica le gusta un chico de la iglesia y está ahí, o cualquier cosa, como decías tú ahorita, le gusta la música, le gusta cantar y quiere que lo coloquen, y está ahí aparentando, pero va a llegar un momento que él va a sacar lo que realmente está en él. Y con respecto a la administración, que deberíamos de pronto hacer una charla o compartir algo aparte, pero ya que tocaste el tema, yo creo que no hay ningún afán de poner una persona no bautizada a ministrar, porque como dices tú, si no está apto para bautizarse, tampoco para ministrar. Exacto. Entonces pienso yo que no hay ningún afán. Y que pasar al altar, sé que esto es para una charla diferente, pero pasar al altar no es la única área en la que yo puedo servir. Así es. Aún no bautizado, hay áreas en las que yo puedo servir. Y son las que debo moverme, o las que yo debo participar. Nadie me impide que yo, no estando bautizado, no pueda orar. Hablo de mi oración personal por otra persona. Claro. No hablo de la oración de imponer mano ni de orar por otra persona. Hablo de orar en mi oración íntima. De hecho, oración se le personal. aprende a dar compromiso a la persona. Claro. Usted está encargado de la oración de tal y tal y tal hora. Que le encarga a la persona. José, también hay otra falencia. Digamos de que la persona dio fruto. Claro. Dio fruto, lleva más de 8 meses, 1 año, qué sé yo. El tiempo como tal sí determina el cambio de la persona, pero también muestra como tal la firmeza, sí, claro, de la persona de que cambió, porque hay gente que cambia 5 meses. Así es. La bautiza uno y a los 8 meses ya está apartada. Por eso es importante el tiempo para que madure, claro, que razone. Un ejemplo que tú pusiste en una ocasión fue el de un pastor que iba a bautizar una oveja y la cogió aparte y le dijo, ven acá, pero ahí vienen los carnavales, vienen las fiestas de diciembre, ¿por qué no mejor esperas un momentico? Ay, si de pronto te llegas a pegar una escapadita y te pegas unas frías por ahí y llegas ajá, tú sabes cómo es, ¿por qué no mejor te esperas? Y el pastor esperaba para ver qué acción tomaba la persona, si de verdad, pastor, o si de pronto, no, yo estoy firme, pastor, yo no voy, ya. Entonces él miraba, psicológicamente trataba a la oveja a ver qué firme estaba en su decisión de entregarle su vida a Cristo. De cierta manera podemos hacer lo mismo con las fiestas que ofrece el mundo. Ejemplo, personas que estamos en agosto, 24 de agosto hoy, charlando con respecto a este tema. Hay personas que de pronto tienen pensado bautizarse en esta época. Como pastores yo diría que esperáramos después de diciembre. Sí, es prudente a veces hacer esto, y me recordabas también una historia de una pareja que querían casarse y llegaron donde el pastor y dijeron, pastor, nosotros nos queremos casar, dos jovencitos. Y dice el pastor, bueno, ¿y tú quieres casar con ella? Oh, porque ella es bonita y yo estoy enamorado, y cuando yo la veo, y eso me da por aquí, me da unas cositas, y ella, ay, pastor, es que yo nada más de verlo a él, o sea, a mí me entra el sudor por aquí, por acá. Y el pastor le dijo, bueno, ¿por qué no se toman un tiempo y después vuelven? Al tiempo volvieron. Y cuando volvieron, José, imagínate, el pastor les vuelve a hacer la misma pregunta y les dice, bueno,
¿y por qué se quieren casar? Y ambos contestaron y dijeron, porque ya lo hemos meditado y esta es la persona con la que queremos compartir el resto de nuestra vida. Oye, la respuesta fue diferente. Hubo ya una muestra de madurez. En el caso del pastor que te decía, él trataba de empujarlos hacia el otro lado para ver si ellos habían tomado una decisión verdadera y no era solamente una emoción. Le decía, piénsalo bien, de qué viene la fiesta tal, y de pronto te va a dar ganas de tomar y vas a querer irte a tomar una cervecita o de meterte en tal lugar. Claro. Y las personas que le decían, no, pastor, es que yo ya no voy a volver atrás, ellos les pasaban por el bautismo. Amén. Hay algo más que quiero aclarar, José. Como estamos hablando de edad física para bautizarse y también una especie de madurez o de tiempo, digamos que una edad espiritual para bautizarse, hay personas que han tomado como argumento el caso de un hombre etíope que venía de camino y el evangelista Felipe, por orden del Espíritu Santo, se le acerca y al poco tiempo de estar en contacto le pasa por las aguas. Podríamos decir que fueron horas, no sabemos si fueron días, pero sí igual poco tiempo, lo bautizó. Y algunos dicen, bueno, pero si el etíope conoció la palabra y se bautizó al par de horas, pero eso no es cierto. Ahí hay cosas que a veces desconocemos y es que este hombre etíope no era alguien que desconocía la palabra. De hecho, al parecer él ya venía de una fiesta judía. La iglesia, o por decir así, la comunidad judía en Etiopía es muy antigua, más antigua que en muchos lugares que nosotros conocemos. Es más, podríamos estar hablando que a la fecha la comunidad judía en Etiopía es de aproximadamente 3000 años. Data más o menos de los tiempos del rey Salomón. Entonces, no estábamos hablando con alguien neófito, con alguien que no conocía la palabra. ¿Qué era lo que pasaba en el caso del etíope? Él lo que desconocía era que ya se había manifestado el Mashiach o el Mesías, como dicen los judíos. El que nosotros llamamos Cristo, o sea, Jesús. Y por eso, mira la sabiduría de Dios, porque es que la palabra no tiene errores. Él venía leyendo a Isaías, el profeta mesiánico. Y viene leyendo un texto exactamente que viene hablando del Señor. Y le dice, le pregunta el etíope a Felipe, ¿aquí está hablando de él mismo o está hablando de alguien más? Tremendo. Y le abrió la puerta a Felipe para que le transmitiera al Mesías, para que le transmitiera la revelación de Cristo. Y este hombre, cuando entiende que ya el Mesías vino y la enseñanza, entonces se bautiza. Pero él no era alguien que desconocía la palabra de Dios. Hay otro caso que se menciona, y es el caso de un centurión llamado Cornelio. Por acá, el capítulo 10 del libro de los Hechos. Amén, capítulo 10 de Hechos. Ahí se menciona y dice, pero es que Cornelio, Pedro le visitó y enseguida a las aguas. No, tenemos que mirar que aquí en el caso de Cornelio pasó como ocurrió en tiempos de guerra acá más moderna, en los Estados Unidos atacando a Irak. Y muchos soldados se convirtieron al Islam. Es más, muchos se quedan allá y están practicando el Islam. Estaba también por de Jesús, los romanos que llegaron a Israel y se convirtieron al judaísmo, porque recibe la influencia de esta religión. Amén. En el caso de Cornelio es igual. Cornelio era una persona que ya participaba. Es más, cuando el ángel se le aparece, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Estaba a la oesta, parece que en lo que llamamos nosotros, tea de su casa, postrado. Tremendo. Él no era una persona que no conocía la palabra, conoció a través de Pedro. Le faltaba la revelación del Mesías. Y al tenerla y aceptar, se pasó por las aguas. Decir que podemos hablar abiertamente de que no eran neófitas, que descubrían las escrituras. Por el contrario, eran creyentes en el Dios Todopoderoso. Claro. Entonces, José, yendo ya con el tema de la charla con respecto al bautismo, que quede claro de que esto no se trata de bautizar gente porque sí. Así es. De que esto no se trata de que tengo tantas personas bautizadas, de que no se trata de tengo la iglesia y he bautizado años a esta persona, no. Se trata de que las personas que van a ser bautizadas den muestras de fe genuina, o por lo menos sean cristianos genuinos, sean cristianos de verdad, que ellos entiendan la realidad de lo que es el bautismo y el por qué se van a bautizar. Tendremos otras más charlas, pero por lo pronto creo que este tema es bastante claro, de que el mismo es para toda la vida y que tenemos que tener una edad más que todo espiritual. Así es.
para asimilar lo que en realidad es esto, ya que esto es una decisión no para unos, sino para toda nuestra vida. Mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Y para Dios te adelante. bendiga, mi hermano. Amén, Un mi gusto. hermano, bendiciones. Eso. Yo creo que ahora sí. Ay, santo Dios.